Ok, vamos a comenzar con los que son puntuales. Ok. A ver, hoy día vamos a hablar de sucesiones. ¿Cómo? Ah, ya. Hoy día vamos a hablar de sucesiones. En realidad, he traído muy poco lo que es como en sí la doctrina, sino he tratado de centrarme más en las preguntas que ustedes me realizan, sobre todo, Claudia, ¿cómo se hace una sucesión intestada? ¿Qué documentos necesita mi cliente para una sucesión intestada? ¿Ok? ¿Qué podría pasar para que mi cliente no pueda hacer su sucesión intestada en la notaría? ¿No? Y ese tipo de preguntas que ustedes me realizan, he tratado de plasmarlo de alguna manera, apaguen sus audios, de alguna manera para que ustedes puedan darle un alcance al cliente. Ojo, es un alcance, evidentemente, porque cada caso es distinto, ¿ok? Cada caso es distinto. Muchas veces hay errores en las partidas de nacimiento, hay errores que una persona, por ejemplo, he visto, ¿quién está con el audio prendido? A ver, ¿quién está con el audio prendido? Sé que pueden existir ciertas circunstancias o falta de formalidades en los documentos que no nos va a permitir realizar una sucesión intestada o que nos va a tomar mucho más tiempo hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos por acá. Voy a ver si lo puedo achicar. Estaba que se me colgaba un poco el... Voy a ver si lo puedo ver por aquí. A ver, a ver, a ver. Acá para que lo puedan ver un poquito. Ahí. Sí ven, ¿verdad? Ok. En las clases de sucesiones tenemos la testamentaria, la contractual y la intestada. ¿Ok? La testamentaria la determina la voluntad del causante. Es decir, ustedes deciden o toman la decisión de otorgar un testamento indicando quiénes o instituyendo sus herederos, ¿no es cierto? Y también pudiendo repartir la masa hereditaria. También puedo incluir en un testamento a un legatario, por ejemplo, una persona que no es mi heredero forzoso y sin embargo quiero dejarle un tercio de lo que tengo. ¿Ok? Entonces, pero el testamento responde a la voluntad del causante. Es el causante el que va a ir y va a firmar y va a cumplir con las formalidades que establece la ley para adelantarse a su muerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese testamento no va a surtir efecto hasta que muera. Por eso es que a lo largo de los años uno puede ir modificando su testamento. También puede modificarse porque cuando lo otorgaste por primera vez tenías un hijo y de repente ahora tienes 5 hijos, ¿no? Estabas casado y ahora estás divorciado. Hay circunstancias de la vida que obviamente va a requerir que tú modifiques tu testamento, ¿no? ¿Qué no puedes hacer en un testamento? Excluir a un heredero forzoso. Porque si lo excluyes a un heredero forzoso sin una causal válida y contenida en el Código Civil, obviamente se puede impugnar ese testamento, declarar nulo ese testamento, porque en nuestro país tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de que si vamos a testar, tengo que incluir a mis herederos forzosos, que ahorita vamos a ver quiénes son, ¿no? En el caso yo fallezca sin haber otorgado testamento, son mis herederos forzosos los llamados a realizar la sucesión intestada. Y si no tengo herederos forzosos, mis herederos legales. ¿Ok? Es el modelo que tenemos en el Perú. Yo siempre les he dicho que hay en otros países como Estados Unidos que tú le puedes dejar tu fortuna al gato y dejar un cuidador al gato, ¿no? O dejárselo a cualquier persona. No hay una obligación de dejarle a tus herederos forzosos como si lo hay acá. Entonces, si yo voy a otorgar un testamento y tengo un hijo fuera de matrimonio, ¿no es cierto? Y no lo incluyo en mi testamento, ese hijo fuera de matrimonio, el día que yo fallezca, puede impugnar el testamento, pidiendo ser incluido como heredero, ¿no es cierto? Ahora, la sucesión intestada o legal es cuando no hay un testamento. Entonces, al no existir una voluntad del causante para su muerte, ¿cuál va a ser la forma de repartir los bienes o la institución de sus herederos? Se tiene que solicitar la sucesión, ¿no? Puede ser notarial, puede ser judicial. Y tienen casi el mismo procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Un juez puede demorar un año en tener una declaratoria de herederos y el juez puede demorar un año y el notario puede tener una sucesión intestada en 2 meses, que básicamente son los días que hay que realizar las publicaciones en los diarios que ahora vamos a ver, y luego si nadie reclamó,
el notario va a extender su acta protocolar donde se declara a los herederos. Y luego tenemos la contractual. Y eso es importante y se les voy a mencionar más que otro al pacto de renuncia. ¿Okay? Hemos tenido muchos casos en los que en provincia también, en Trujillo, y en el que, por ejemplo, viene una persona y te dice, yo soy la única heredera, soy la que figura en la partida, nos da la documentación y efectivamente ella es la única heredera, pero también le ha contado a la gente de que tiene hermanos, pero que sus hermanos no han querido ser incluidos en la sucesión intestada. Por X motivo, pueden ser, por ejemplo, he tenido un caso de que alguien no quería ser incluido porque quería pedir el bono a mi vivienda y si tenía una vivienda o acciones y derechos no le daba. Otro que no ha querido ser declarado heredero porque hay deudas y uno tiene temor de que te embarguen tus acciones y derechos, ¿no? Otros porque, por ejemplo, han tenido problemas con su documentación y al tener problemas con su documentación, por ejemplo, errores en su partida o hacer algún tipo de trámite que no han querido hacer, que no han querido asumir y han aceptado no ser incluidos. Lamentablemente, el de palabra no nos sirve cuando nosotros hemos tenido conocimiento de que hay otros herederos forzosos, ¿no es cierto? Necesitamos algún documento que certifique que efectivamente estos herederos forzosos, ¿no es cierto?, han renunciado a ser incluidos en la sucesión intestada. Este documento de preferencia, que es la renuncia como tal, debe realizarse antes del proceso de la sucesión intestada. ¿No? Antes del proceso de la sucesión intestada, después puede ser un problema. Y paralelamente, o no, mejor dicho, ¿qué sucede cuando no lo otorgaste antes de la sucesión intestada? Tenemos un segundo documento, que es la transacción extrajudicial, en la que podemos acordar, ¿no es cierto?, en el que el heredero que no fue incluido reconoce a su hermano que sí fue incluido en la sucesión como único propietario del inmueble. En la transacción extrajudicial, lo que trata de transar es el tema patrimonial, el hecho de que hay una propiedad, de que se va a vender la propiedad. Ya no puedo incluir como tal, puedo hacer mención, ¿no? Que yo por iniciativa, por derecho o en libertad, renuncié a ser incluido en la sucesión, pero el valor no es el mismo. Y eso le sucede mucho a ustedes. No, pero el hermano dice que no tiene ningún problema, que él firma cualquier documento. Sí, pero lo correcto era firmar un contrato, porque es un contrato, ¿eh? Una renuncia a la herencia, ¿ok? Renuncia a ser incluido en la sucesión intestada, para que mañana más tarde esa persona no reclame, porque es un heredero. El derecho de sucesión no prescribe. Pueden pasar 20 años y yo puedo venir y reclamar por no haber sido incluido en la sucesión y demandar por petición de herencia. No prescribe, no prescribe. Yo lo puedo hacer en 5, 10, 15, 20, 30 años. Si la propiedad sigue estando a nombre del hermano que no me incluyó en la sucesión, yo puedo demandar y me van a aceptar la demanda. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, es que si ustedes toman conocimiento, de alguna u otra manera, proteger la operación, proteger al comprador. Ha habido situaciones en las que no hemos tenido conocimiento y hemos tomado conocimiento cuando se vendió el inmueble. Hubo un caso, ¿no?, que se apareció la hermana que no había sido incluida en la sucesión con un policía en la propiedad, diciendo que ella también era hermana y que no había sido incluido y que todas las cosas que estaban dentro de la propiedad, porque eso es un error, no se sacaron las cosas de la propiedad, eran de ella. Felizmente, como esto no es materia de un policía, materia penal ni un delito, el policía no pudo hacer nada en realidad. En cambio, el comprador sí podía reclamar que están perturbando su propiedad. ¿Por qué? Porque el comprador ha comprado de buena fe, no ha tenido conocimiento que había una hermana y tampoco se tuvo conocimiento hasta ese momento. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal, evidentemente, era que el propietario informe de la situación y llegue a un acuerdo con su hermana. Llegue a un acuerdo en el que le va a dar dinero quizás para evitar los reclamos. Y eso es lo que siempre tenemos nosotros, estar un paso adelante. Evidentemente no somos adivinos, no, pero muchas veces son los mismos vecinos, ¿no es cierto? Pueden haber ciertas alarmas o ciertas situaciones que podrían despertar, ¿no es cierto?, nuestro sexto sentido y saber que quizás hay algo que no nos ha contado el propietario.
¿no? Para evitar, pues, ese tipo de situaciones. Entonces ya lo saben ahora. La testamentaria es determinada por la voluntad del causante, la intestada se aplica el artículo 815 del Código Civil, evidentemente se realiza porque no hay testamento, y la contractual media obviamente acuerdos, como el pacto de constitución o institución, el pacto de renuncia y el pacto de disposición. ¿Preguntas? Ok. La pregunta es, ¿quién hereda cuando no hay testamento? ¿Cierto? ¿Cuáles son los órdenes sucesorios? Tenemos a los herederos forzosos. Los herederos forzosos tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 son los hijos y demás descendientes. Grado 2 son los padres y demás ascendientes. Y grado 3, el cónyuge o concubino sobreviviente. Importante, el concubino no es simplemente el conviviente, ¿ok? El concubino es aquel conviviente que no tiene impedimento de matrimonio y obviamente ha mantenido 2 años de convivencia y va a solicitar judicialmente, porque usualmente esto pasa cuando ha muerto la persona y vienen a reclamar la familia, entonces la concubina, que era su conviviente, que no tenía impedimento de matrimonio, solicita judicialmente su reconocimiento y va a tener el mismo derecho que la cónyuge, sin haber estado casados. Entonces, reitero, el concubino es aquel conviviente, 2 años mínimo, pero que no hayan tenido impedimento de matrimonio. Si un hombre estaba casado y convivió con una mujer 10 años, esa mujer con la que convivió lamentablemente no puede reclamar ningún derecho. ¿Ok? Sus hijos quizás sí. Si tuvieron hijos, sí, porque los hijos son iguales, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero la conviviente no, porque había un impedimento de matrimonio, el señor estaba casado. O al revés, también puede ser. ¿Ok? Ahora, ellos tres van a ingresar los tres juntos, no, son excluyentes. Si tenemos hijos, padres, cónyuge, va a ingresar grado 1, evidentemente, y eh, va a estar conjuntamente con el grado 3, que es el cónyuge o el concubino. Si no hay hijos y hay padres y esposo, ingresan los padres porque es grado 2 y la cónyuge. La cónyuge siempre interviene o con los padres o con los hijos. Ahora, para que un cónyuge herede solo, ¿no es cierto? No tienen que haber habido padres vivos ni hijos. Es la única manera que un cónyuge puede ser único heredero, ¿no es cierto?, de su esposo o su esposa que ha fallecido, ¿no? Entonces, ellos son los herederos forzosos, los que yo no puedo simplemente decir, no, yo no te incluyo, yo no quiero que tú seas, no, así sea un hijo fuera de matrimonio, es un heredero forzoso. El que yo no incluya a un heredero forzoso va a dar mérito, evidentemente, a que ese heredero forzoso me demande por petición de herencia y va a ganar. Obviamente, va a ganar. Si es hijo, si lo firmó, hasta he visto casos de reconocimiento de ADN entre los hermanos dentro de matrimonio y el hijo fuera de matrimonio. ¿Ok? Entonces, ellos no podemos simplemente decir, no, no ingresa. Pero ¿qué sucede cuando no hay herederos forzosos? Cuando no tienes cónyuge, no tienes hijos, no tienes padres. Ahí recién van a entrar tus herederos no forzosos o herederos legales, ¿ok? Sigue habiendo una línea sanguínea o también puede llegar hasta de afinidad, que son los hermanos entre sí, los tíos y sobrinos, los primos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos. ¿Ok? Cada vez más lejos el grupo, ¿no? Entonces, ellos pueden solicitar la sucesión intestada si yo demuestro que el causante no tiene ninguno de sus tres herederos forzosos, hijos, padres, cónyuge. Por eso es que muchas veces han heredado los hermanos, los primos, los sobrinos también, ¿no? Han pedido la sucesión intestada. Ahora, evidentemente no basta que yo diga que soy sobrina, tengo que probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Por ejemplo, con la partida de nacimiento del causante y mi partida de nacimiento, ¿no es cierto? Y con la partida de nacimiento, o sea, la partida de nacimiento de mi madre, por ejemplo, y de mi tío, para demostrar que son los mismos padres, la misma madre o el mismo padre. ¿No?
¿Preguntas? Yo tengo una ¿Alguna pregunta, Claudita. Dime. Eh, una pregunta. En el caso, bájale el volumen, por favor. En el caso, por ejemplo, de que yo tengo una herencia, por Ujú. ejemplo, yo tengo una herencia, eh, esa herencia, si uno fuera casado, ¿va al esposo o solamente a los hijos? A ver, si tú adquieres una herencia, por ejemplo, tu padre te dejó una casa, ¿ok? Y tú Sí. estás casada o te casas, también podría ser, ¿no? Que lo adquieres soltera y después te casas, o estás casada y adquieres la propiedad, es un bien propio. Es un bien propio porque es una herencia, es a título gratuito, ¿ok? Entonces, tu cónyuge no puede tener acceso a la propiedad salvo tú fallezcas. Si tú falleces, ahí sí va a heredar, evidentemente, tu cónyuge, porque es grado 3 conjuntamente con tus hijos, porque son grado 1. Recuerda que los hijos van con el cónyuge o los padres. Ahora, caso distinto es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no incluir al cónyuge? Eh, tienes una propiedad, tus padres tienen una propiedad y tú falleces antes que tus padres, ¿ok? Tú falleces antes que tus padres y tus padres fallecen, entonces, en este caso, como tú has fallecido antes que ellos, pueden ingresar solo tus hijos en representación de la madre premuerta, ¿no es cierto?, para ser herederos, sin incluir al cónyuge, ¿ok? Porque hemos visto que la representación es hacia abajo también. Si no está el heredero, el hijo, los nietos ingresan en representación del hijo. Ahí sí no ingresa el cónyuge. Pero si tú adquieres la propiedad porque tus padres fallecen primero y tú ya figuras como dueña de la propiedad y tú falleces, obviamente tu esposo tiene acceso a esa propiedad, pero en partes iguales que los hijos, ¿ok? O sea, si tienes 2 hijos, la propiedad se va a dividir entre 3. Ahora, ¿cómo se puede evitar, entre comillas, que el cónyuge tenga acceso al inmueble con un testamento? Con un testamento. En el testamento, tú puedes instituir a tus herederos y quizás podrías, si tienes 2 inmuebles, decir que este inmueble es solamente para tus hijos y el otro inmueble es para tu cónyuge, por ejemplo, ¿no? Podrías tú distribuir la fórmula de los inmuebles. Y en el caso de que, por ejemplo, uno no estuviera casado, pero tuviera una unión de hecho y tuviera hijos con esa persona con la que tiene la unión de hecho también tiene derecho Como cónyuge, como sí, cónyuge, como sin tener cónyuge, matrimonio ni nada. sin tener y ojo, tú me estás diciendo tiene unión de hecho, o sea, ya inscribieron la unión de hecho porque la unión de hecho se inscribe en registros. No, no, sin Entonces, inscribir, digo. O lo digo porque tiene que tienen un hijo en pedirlo, común, por ejemplo. Un ya, hijo o ya sea, tienen. supongamos que viven juntos 8 años, ¿ok? Ya. ¿Qué va a hacer ese conviviente? Va a solicitar judicialmente que se declare la unión de hecho para que acceda a heredar como concubino y tiene los mismos derechos que un cónyuge. Y si no se hace la unión de hecho, Lo pide judicialmente la persona, la que se está puede pedir más reclamando. adelante. Claro, lo Ah, pide, ok. lo pide judicialmente. ¿Sí? Ok, ok. Gracias, todo Ok, claro. Claudia. ok. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, la sucesión testamentaria. En la sucesión testamentaria, la institución del heredero o legatario se determina conforme a la voluntad del causante manifestada mediante testamento. La sucesión testamentaria, como expresión de la autonomía de la voluntad que la ley reconoce, prevalece sobre la sucesión legal o intestada. Evidentemente, la voluntad del causante está por encima, ¿ok? Sin embargo, esta autonomía de la voluntad del testador se encuentra limitada por determinadas exigencias legales en cuanto a los requisitos de forma y fondo. Evidentemente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a otorgar un testamento, ¿no es cierto? Lo primero que se tiene que probar es que tú estás en pleno uso de tus facultades mentales, que no estás siendo coaccionado, ¿no es cierto? Porque hay personas que pueden ser coaccionadas o manipuladas, sobre todo las mayores, ¿ok? Entonces,
existen formalidades con las que se tiene que cumplir necesariamente para otorgar un testamento. En este país no hay una cultura de testar, pero debería ser. ¿Por qué? Porque es caro. Otorgar un testamento cuesta de 2.000 a 3.000 soles dependiendo de la notaría. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los tipos de testamento que tenemos o los más comunes? El que es por escritura pública. Su contenido tiene carácter público. ¿Por qué dice que su contenido tiene carácter público? Porque cuando la persona va al notario a otorgar un testamento por escritura pública, el notario va a informar a registros públicos que tal persona ha dejado un testamento. Ojo, no le va a decir a registros qué contiene el testamento. No, eso no. Pero sí le va a informar a registros que tal persona ha otorgado un testamento en su notaría. Entonces, si tú haces una búsqueda en SUNAR con el nombre y cuesta 6 soles, te sale si esa persona ha otorgado testamento. Esa persona puede estar viva, y obviamente el testamento no se amplía como tal, pero ya se informó que hay un testamento en esa notaría. Hay un testamento. Ahora, para hacer por escritura pública, se debe contar con la presencia de 2 testigos. Adicionalmente a ello, al ser escritura pública, el notario va a pedir examen médico, lo va a entrevistar y le va a pedir toda la documentación pertinente, partidas de nacimiento, partida de inmuebles, partida de matrimonio. Existe una formalidad total. Pero también tenemos otro testamento que también es en notaría, pero se llama testamento cerrado. Su contenido es privado y solo podrá develarse tras la muerte del causante. Es ante notario y necesita de 2 testigos. Este testamento cerrado no va a informar el notario a registros públicos. No lo va a informar. Y ahí viene el punto. Porque si no lo informa, si esta persona no le contó a ningún familiar que otorgó un testamento en la notaría Canelo, que queda en Pueblo Libre, en el parque, tú puedes ser que no lo sepas. ¿Y qué pasa si ese notario, por ejemplo, fallece? Todos sus documentos se van a ir al archivo de la nación. Entonces, no es usual el testamento cerrado, pero sí se da. Y también es en notario. ¿Okay? El mismo notario recomienda que sea en la escritura pública. Y tenemos el testamento hológrafo, que es aquel redactado a puño y letra del causante. Luego de la muerte del causante debe ser protocolizado por un juez. En nuestro país los testamentos hológrafos son sumamente raros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el protocolizarlo puede tardar años. ¿Y por qué pasa eso? Porque tú no sabes si esa persona ha sido coaccionada, amenazada, si ha estado en sus facultades mentales, no lo sabes. Y evidentemente quien no esté de acuerdo con lo que ha otorgado ese testamento, con lo que el causante, va a reclamar y va a tratar de invalidarlo judicialmente. Este es el que menos se recomienda. En nuestro país no es común. En Estados Unidos, por ejemplo, sí es bastante común. ¿Ok? Es muy común que en Estados Unidos los testamentos sean a puño y letra. Luego tenemos la sucesión intestada. La sucesión intestada es una clase de sucesión hereditaria que tiene lugar cuando el causante carece de testamento o este es nulo o caduco. En tales casos, es menester recurrir de modo supletorio a esta forma legal, artículo 815. Otras veces desempeña función complementaria o mixta, como cuando el testamento no contiene institución de herederos, no obstante existen hijos del testador, y el testamento contiene solo una institución de legatarios, es decir, puede ser de una manera mixta. Es competente el juez de paz o el notario público para hacer esta declaración de herederos. Recuerden que cuando se realiza una sucesión intestada notarial, existe un acta de protocolización de sucesión intestada. Esa es la famosa acta protocolar. Es lo que parece como una escritura pública, pero se llama acta protocolar. ¿Por qué se llama acta? Porque es un proceso no contencioso. Es decir, una parte ha ido a solicitar al notario que realice el proceso de sucesión intestada vía notarial, ¿no es cierto? No hay litis, nadie pelea, porque si alguien pelea, te tienes que ir ¿a dónde? A un juez. Por ejemplo, había este congresista que fue, ay, no me acuerdo cómo se llama, que murió en la época del COVID, que por este congresista fue que vacaron al presidente, a Kuczynski. Este hombre no tenía
tenía una persona que decía que era su concubina y tenía una hija. Ha muerto en época de pandemia. Hasta ahora sigue el proceso de sucesión intestada, porque está reclamando la que trabajaba con él, que dice que era su conviviente, su hija, evidentemente, porque tenía una hija que reconoció por la presión mediática, y ya van más de 5 años de un proceso de sucesión intestada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trámite de la sucesión intestada? La sucesión intestada es el documento emitido por el juez o por un notario en el que podemos ser declarados herederos cuando una persona fallece sin dejar testamento. Este trámite también es conocido como declaratoria de herederos. Recuerden algo, yo puedo ser hija de mi padre y tener vocación hereditaria porque soy su hija, pero si él fallece, mientras yo no sea declarada su heredera, yo no puedo disponer de los inmuebles de mi padre. Necesariamente yo debo ser declarada heredera para poder vender la propiedad de mi padre. No basta tener vocación hereditaria. Lo que buscamos nosotros es que haya una declaratoria de herederos, donde un juez o un notario señala de manera clara y expresa quiénes son los herederos del causante. ¿Okay? La sucesión intestada puede ser tramitada por todas las personas que consideren que tienen derecho a heredar. Esto es por el cónyuge, por la conviviente, por los hijos, por los padres. La solicitud que se presente ante el notario juez debe contener todos los posibles herederos. Y eso es importante. Muchos de ustedes me dicen, Claudia, no pueden hacer la sucesión intestada porque 4 hermanos están en el extranjero. Pero le digo, pero acá en Lima hay una hermana. Esa hermana sola puede tramitar la sucesión intestada. Lo que tiene que hacer es incluir a sus hermanos que están en el extranjero. No tienen que firmar todos los herederos. Podrían, si todos quieren firmar la solicitud de sucesión, perfecto, no hay un impedimento. Pero cualquiera de los que tienen derecho a heredar puede solicitar la sucesión. ¿Ok? Y solo el que lo pide lo firma. No necesitas en ese momento la firma de tus hermanos, por ejemplo, que están en otro país y que demora 2, 3 meses otorgar un poder consular. En 2, 3 meses tú ya tienes la sucesión. Y ya cuando salga el poder vendrá a Lima para que puedan vender la propiedad. Entonces, importante, no todos los herederos tienen que firmar la solicitud de sucesión. Puede ser cualquiera de los que son llamados a heredar. Lo que sí tiene la obligación es de incluir a todos los herederos de manera clara, porque si no incluye a un heredero, ese heredero mañana más tarde o en el mismo proceso de sucesión puede ir y reclamar a la notaría. ¿Ok? Esta solicitud debe ser presentada ante el notario del juez del lugar del último domicilio del causante. Se aplica también para el notario. Si una persona fallece en Lima, yo no me puedo ir a Tarapoto a hacer la sucesión intestada. ¿Ok? Tiene que ser del último lugar donde falleció o el último domicilio, porque claro, podría pasar que yo vivo en Lima, pero me fui de paseo a Tarapoto y fallecí en Tarapoto, ¿no es cierto? O al revés, ¿no? O yo vivo en Tarapoto, pero vine y fallecí en Lima. Sí, pues, pero mi domicilio era Tarapoto, estaba en Lima de viaje nada más, ¿no? Y eso es importante porque según esta ley de la sucesión, si alguien fallece en el extranjero, por ejemplo, lo correcto es que la sucesión se realice en el extranjero. Y si una sucesión se realiza en el extranjero, el reconocimiento en el Perú de esa sucesión puede tardar 2 años, hasta más. ¿Qué es lo que hemos utilizado de alguna manera tratando de seguir, obviamente, en la legalidad? Hay personas que han tenido como su último domicilio en su DNI Lima y han viajado de repente y han fallecido en el extranjero. Entonces le hemos dicho al notario, ¿no es cierto?, de que su último domicilio fue en el Perú y que estaba de paso por Estados Unidos, de viaje, fue a ver a su hija y falleció. Y se nos ha permitido realizar la sucesión intestada aquí en Lima. ¿Preguntas? No, por acá. Yo tengo una No, pregunta. dime. ¿Qué pasa, por ejemplo,
y que yo he escuchado casos, si los hermanos no ponen a todos porque no se encuentran presentes y solamente ponen, no sé, de 5 ponen a uno o a dos o a tres o uno se declara solito y no se enteran de que se está haciendo la asociación intestada solamente a nombre de una persona. Han pasado casos incluso que han dicho de que los hermanos han quedado así para que la venta se haga solamente por intermedio de una sola persona, Sí, ¿no? y es válido, pero tiene que haber un documento, un contradocumento que sustente lo que me estás indicando. Es válido. Un hermano, pueden ser 8 hermanos y los 7 dicen, mira, ¿sabes qué? Ponlo solo tu nombre, tú lo vendes y nos repartes el dinero. O de repente hay un hermano que vive en el extranjero y dice, a mí no me metas en nada porque yo no voy a dar poder, yo no voy a firmar, a mí no me importa, ¿me entiendes? Pero tiene que haber un documento que pruebe, nuestro Código Civil permite la renuncia a la herencia y te dejan legalizar firme en notaría, y te permiten. Es tu Mediante que una derecho. declaración jurada. Es una renuncia, Ya. renuncia, ¿ok? Tú señalas, yo renuncio a ser incluido en la sucesión de mi padre, señor tal, que falleció tal, identificado con DNI tal, de tal manera que renuncio a cualquier reclamo posterior, ¿ok? Y no solamente renuncio, evidentemente, a las propiedades que involucran la masa hereditaria, sino tampoco yo no asumo ningún pasivo, ¿no? Los pasivos los asumen los que van a ser herederos, ¿no? Los que van a ser declarados herederos, ¿no? Ok, Gracias, dime, gracias, Jonathan. Olga. Dime, Jonathan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? La consulta iba más o menos a lo que consultó Carmen, ¿no? Yo tengo el caso de la propiedad de Santa Inés que recientemente la revisó Ujú. y en esa propiedad los herederos eran 4 hermanos, pero la Ya. sucesión solamente se hizo con 2. Ya, lógicamente que ya después los hermanos consintieron eso porque ese proceso lo inició el papá en algún momento, sin el Ya. consentimiento de todos los hermanos. Pero bueno, quedaron solamente 2 en la sucesión y creo que hay un plazo, no sé si usted nos ayuda a salir de la duda, hay un plazo donde los supuestos herederos que no fueron incluidos en esa sucesión pueden reclamar y No luego de ese prescribe. plazo ya no, ¿es No, no, cierto? no. No, no hay un plazo. No prescribe. No prescribe. Yo tengo un caso en la que en el 2006 falleció el padre y los hijos, ¿ok? No tenían conocimiento que la madrastra se había declarado como única heredera, ¿ok? Se enteraron en el año 2023. Y en el año 2023 han presentado la demanda de petición de herencia, ganaron en primera instancia, apeló la madrastra con tontería y media y han, obviamente, la sala superior ha ratificado la primera sentencia y ya han sido declarados. El tema es, bueno, en este caso es de que la madrastra transfirió la propiedad antes del proceso y ahí viene el punto, ¿no? Ya transfirió. Pero el derecho a heredar no prescribe. No hay una excepción de prescripción. Tú puedes tardarte 40 años y si la propiedad sigue a nombre de tu hermano, puedes pelear y hacer y pedir una anotación de demanda, ¿no? De petición de herencia. Definitivamente sí. O sea que no prescribe. Por eso es que es tan importante contar con un contradocumento. Porque si mañana más tarde esa persona quiere demandarte, un momentito, yo acá tengo un documento con fecha cierta en el que ella renunció, ¿no es cierto? Pero ¿qué puede pasar? Podría pasar, es cierto, lo que les voy a contar es una historia en la que había un terreno en el fin del mundo, y nadie quería poner dinero, se debía a la municipalidad, y uno de los hermanos le dijo, bueno, ya está bien, entonces yo lo voy a hacer. Dijo, sí, yo me voy a declarar heredero, tuvo que rectificar partida, tuvo que hacer 1000 cosas. Se declaró heredero y construyó, porque hubo un cambio de habilitación, ¿no es cierto? Y logró construir e hizo una especie de hotel en campo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en ese momento aparecieron los hermanos que no habían querido ser herederos y empezaron a reclamar la petición de herencia. Entonces, no hay un plazo, es su derecho. Pueden pedirlo en cualquier momento, ¿no? Pueden pedirlo en cualquier momento. Hasta mira, podrías tú fallecer y tus herederos podrían pedir en representación tuya, como tus herederos, un proceso de petición de herencia para llegar a una propiedad. O sea que
Por eso es tan importante que ustedes pidan contradocumentos. Ojo, con este contradocumento no se nos va a caer la operación, porque sí se nos podría caer la operación. ¿Ok? Se nos podría caer porque el comprador lo asustan, el notario en la notaría lo asustan, o porque pasa eso, ¿no? Y se aparece una mujer en la puerta de tu casa cuando ya compraste y te dice, yo también soy heredera. Imagínate cómo se siente un comprador en esa situación. ¿Ok? Ujú. Doctora, perfecto. Entonces, queda claro que ese derecho no prescribe No, y también se asume entonces que si en el caso, ¿no? Hubieran hijos extramatrimoniales, también no fueron incluidos en ese proceso de sucesión y pueden reclamar. en cualquier momento. Pueden reclamar. Ahora, Ujú. En si cualquier se momento. vendiera la propiedad, supongamos se vendiera la propiedad con los hijos que hicieron la sucesión, se vende. Posterior a ese proceso de venta, ¿todavía pueden ellos hacer un proceso? Sí, pero no pueden ir en contra de la propiedad, porque el comprador está protegido por la buena fe. Pueden ir en contra de los hermanos Los hermanos. para exigirles, claro. Y ojo, puede hacer el proceso de petición, porque el proceso de petición, la sucesión se inscribe en el registro de sucesiones de registros públicos. ¿Ok? Pueden hacer el proceso de petición, pero ya no podrían llegar a la propiedad, salvo la propiedad haya sido transferida a título gratuito o salvo haya sido una venta ficticia para tratar de evadir que ese heredero no llegue a la propiedad. Hay excepciones, ¿ok? La buena fe tiene que ser probada, ¿no? No basta con que tú compres. ¿Qué pasa si compraste una propiedad que cuesta $400,000 a $40,000? Puedes pedir, evidentemente, es una venta ficticia, ¿no? Entonces, no basta decir que tú compras y ya estás protegida por la buena fe. No. Hay resoluciones que señalan que la buena fe tiene que ser probada. Correcto, doctora. Lo último, en todo Ok. caso, ¿cómo nosotros nos protegemos, no? Porque los propietarios no nos cuentan todo, ¿no? Es más, hay casos hasta que en este caso los hijos, ni siquiera los hijos tienen conocimiento de lo que los padres tuvieron, ¿no? Extra, Sí, manera extramatrimonial. ¿Cómo nos protegemos nosotros en este caso? mira, yo siempre he dicho, ¿ya? Que los mayores informantes son los vecinos. ¿Ya? Y me ha pasado, ¿ah? Ujú. Aunque no lo crean, los mayores informantes son los vecinos. Yo he tenido a veces agentes que se han ido a la bodeguita del costado a tomar una gaseosa, ¿no? Y el de la bodega le ha dicho, oye, ¿y usted está vendiendo la casa? Le ha dicho, ¿usted? Sí. Ah, pero por si acaso, cuidado, ¿ah? Porque hay una hija que vive en China, ya, y ya va a venir a demandar. A veces, cuando ustedes conversan, se enteran de la situación. Ahora, evidentemente tenemos un límite para tener acceso a la información, definitivamente. Pero creo que cuando, por ejemplo, haya sucesiones, ¿no es cierto? Como les digo, si los hermanos que no han sido incluidos están de acuerdo, están presentes, no tenemos que tener temor. El temor viene, por ejemplo, en el caso, ¿no? De que la partida está limpia, no hay ninguna anotación de demanda, pero el propietario sabe, pues, si lo han demandado. Y les voy a dar un caso real del año pasado, que me llamaron justamente sumamente asustados. Me llamó y me contaron lo siguiente. Una propiedad, una sola heredera de papá y mamá. Ojo, es propietaria hace como 5 años, ¿ah? O sea, no es una sucesión actual. Partida limpia, ¿ya? Viene un comprador con banco. El banco pide el acta de sucesiones, pasa tasación, va a revisar la propiedad. Ha habido letrero en esa casa por meses. O sea, no es que subiste y apareció un comprador, no. Ha habido letrero. La agente ha estado constantemente yendo a llevar visitas, ¿no? Hasta ahí, nada fuera del ordinario. Pasa tasación y proceden a firmar minuta. El comprador da, creo que $20,000 de inicial, no sé cuánto, pero bueno, ya, da un inicial. Y pasa bloqueo. Y se bloquea la propiedad, les comento. Se bloquea la propiedad y de repente los del banco llaman al comprador y le dicen, señor tanto, mire, ¿sabe qué? No vamos a poder proceder con su proceso de compra. ¿Por qué? Le dice, ¿qué pasó? Le dice, porque se han acercado unas señoras a la notaría Fernandini llevando una carta a mano, dirigida al notario, ¿ya? ¿Cómo así? Sí, ahorita le vamos a enviar, la notaría nos está mandando a escanear. Bueno, resulta que son 5 hermanos,
¿ok? 2 están en el extranjero, 2 están aquí en Lima, y la tercera, que es la que se declaró ella solita heredera, ¿ya? Que es la menor, por cierto. Y las que están en Lima eran unas señoras mucho mayores que la heredera declarada, deben haberle puesto una alerta registral a la propiedad. Y cuando les ha llegado la alerta registral del bloqueo, que sale evidentemente el notario que ha mandado el bloqueo, se han aparecido en la notaría y le han llevado lo siguiente. Le han llevado la demanda de petición de herencia. Esta operación fue tipo en agosto del 2024. La demanda de petición de herencia se presentó en marzo del 2024. Obviamente, cuando tú presentas una demanda en marzo del 2024, no la van a contestar en 2, 3 meses, ¿ya? Y habían pedido una anotación de demanda de petición de herencia. Pero como les vuelvo a decir, lo han presentado en marzo, eso recién lo iban a revisar en agosto seguramente. Le llevaron, no solo eso, le llevaron la carta notarial, la certificación de la carta notarial que habían notificado a la hermana de no haberlos incluido. Obviamente la hermana tenía conocimiento de esto, evidentemente, y no había dicho absolutamente nada. Y el banco dijo, se acaba, yo no puedo manejar, yo no voy a liberar un crédito. ¿Por qué? Porque ya todos perdimos la buena fe registral. Todos hemos sido notificados de que hay otros hijos y de que hay un proceso que se ventile en el juzgado número tanto. Y ahí paró la operación. Entonces, hay situaciones en las que realmente por más que uno pregunte, por más que uno vaya, podrían escapar. Y la única protección, que es la que yo siempre digo, para mí importantísima, no liberemos tanto dinero a la firma de la minuta. Liberemos una cantidad pequeña de dinero. ¿Por qué? Porque mientras más alta sea el monto que vamos a dar en inicial, si sucede alguna situación que impida que el proceso siga, yo puedo contener cláusulas de penalidad de resolución, pero lo cierto es que el vendedor tiene la plata. Entonces, para mí, lo más importante, porque no somos adivinos, no podemos ciertamente anticipar ciertas circunstancias, es dar iniciales pequeñas, manejar 5.000 o 10.000 dólares para que mi vendedor pague su impuesto a la renta. ¿Ya? Tener esa seguridad, sinceramente, ¿no? Claro, ustedes me preguntan, ¿cómo hubiéramos podido anticipar en este caso? Habría que haber ido al Poder Judicial a hacer una búsqueda. Y si hubiéramos hecho una búsqueda en el Poder Judicial a nombre de esta señora, hubiera salido que ya se ha presentado una demanda, pero que todavía no ha sido revisada por el juez. Pero ya hay una demanda, ¿no? Entonces, hay situaciones que no podemos nosotros anticipar y considero que de alguna manera tratemos de dar una cantidad pequeña en la minuta, porque si sucede algo es mucho más rápido poder ver la devolución en tal caso. En el caso que les acabo de contar, la vendedora no quería devolver los 20.000 dólares y el comprador tuvo que mandarle una carta notarial amenazándola que no solamente iba a ir por la vía civil, sino por la vía penal. ¿Por qué? Porque ella había cometido falsedad, había señalado para declararse heredera que no tenía hermanos, y sí los tenía. Y sobre todo, que ella sabía que había sido notificada porque ella había recepcionado la carta notarial de sus hermanos y no había dicho nada. Entonces, como la amenazó, le devolvió los 20.000 dólares. Pero no siempre es así, ¿eh? Entonces, ese es un consejo. Liberemos poco dinero en la minuta. No juguemos con montos muy altos, ¿ok? Salvo evidentemente que estemos haciendo una operación con recursos propios, va a ser casi inmediato. Pero cuando hay banco de por medio, no liberemos tanto dinero, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional? Doctora, buenas ¿Cómo estás? tardes. Cuéntame, dime. Una pregunta. Ujú. Cuando tengo una clienta, cuando tiene su casa en venta ahorita, ella no quiere dejarle herencia a ninguno de sus hijos, y esa es la razón que ha decidido vender. No quiere dejarle herencia a ninguno. 3 están Ya. fuera del país y una está acá y no se lleva bien con ella, además no se hablan ni nada. Digo yo, Ujú. cuando habla de los herederos forzosos, si acaso ella no lograra vender y algo le pasa, que es ya bastante Ujú. mayorcita, o sea, los herederos igual van a decir, o sea, a ver, voy a plantear bien la pregunta. Si ella no logra vender y más bien dice, no quiero nada con mis hijos, pero quiero heredarle a la sobrina que me está cuidando, ¿puede hacerlo y los hijos respetar eso? A ver, yo puedo desheredar a mis herederos forzosos, pero para desheredarlos tiene que existir causales
contenidas en el Código Civil. Ejemplo, yo tengo un hijo y este hijo me golpea, ¿ok? Me golpea constantemente. Tengo denuncias de por medio. Entonces, yo puedo en mi testamento indicar, desheredo a mi hijo fulanito por haberme maltratado de manera física, de manera psicológica, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Que cuando muera la señora, ese hijo desheredado podría impugnar el testamento. Y mientras se impugne el testamento, la sobrina a la que se le dejó no va a poder disponer del inmueble. ¿Entiendes? No va a poder disponer del inmueble. Entonces, ¿cuál sería lo que yo recomendaría, ¿no es cierto? Si a mí me dijera, mira, ¿sabes qué? Yo creo de que yo no quiero heredar, o sea, no quiero que mi hijo hereda, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Seguramente si hereda va a vender la propiedad o de repente el hijo tiene algún tipo de vicios, quizás, ¿no? ¿Cómo hago para no tener que dejarla a mi heredero forzoso? Hazle un proceso de indignidad. ¿Ok? Hazle un proceso judicial de indignidad, demanda a tus hijos por indignidad, ¿no es cierto? Solicítale al juez que sean declarados indignos para que no tengas la obligación de dejarles absolutamente nada, ¿ok? Y el caso más cercano para que vean, esta chica que le acusaron de matar a su mamá y de ahí fue liberada, que es, ¿cómo se llama? Eva Bracamonte, ¿no es cierto? Eva Bracamonte heredó todo de su abuelo, pero su madre estaba viva. ¿Cómo pudo ella ser la única heredera de su abuelo si su madre estaba viva cuando su abuelo murió? Porque su abuelo demandó a Miriam Pfeffer por indignidad, la acusó de que lo envenenaba con la comida y el señor ganó. Y al ganar la indignidad hacia su hija, al testar, le dejó todo a su nieta Eva. Así fue. Entonces, tienes caminos, por supuesto. Y la indignidad no solamente es cuando voy a testar, también puede pedirse la indignidad cuando ya he fallecido y no otorgué testamento. Por ejemplo, el caso de Elita, que mató a su mamá, ¿no es cierto? Elita mata a su mamá, no me acuerdo cómo se llama la mamá, y tenía a sus padres vivos, la señora, y a ella como hija. Entonces, en teoría, los llamados a heredar a la madre asesinada eran los padres y la hija. ¿Y qué hicieron los padres, los abuelos? Demandaron a Elita por indignidad, para que el juez la declare indigna por haber matado a su madre y que no tenga derecho a heredar. No tenga derecho a heredar. Entonces, hay mecanismos para que tú puedas, obviamente, no tener que incluir a tus hijos, sí, pero son judiciales y esos son los más seguros. ¿Ok? Esos son los más seguros. Ahora, lo otro es que ella ahorita en vida puede disponer de 1/3 de lo que tiene para su sobrina. Solo 1/3, lamentablemente. Mientras que no haga ese proceso, ¿no? Ujú, ujú. ¿Ok? Bueno, esa es la razón que está apurada en vender. Sí, me imagino, claro, ahorita puede vender, pues, ¿no? Sí, definitivamente sí. Sí. Ok, gracias, doctora. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Doctora, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alex? Dime. Hola, una consulta. Si un padre simplemente no quiere heredarlo porque la cuestión es de que simplemente, bueno, yo como padre eh, hice todo lo que he adquirido con trabajo y esfuerzo y mi hijo yo le he dado educación, le he dado estudios y él puede conseguir también la misma manera en que lo hice yo. Y no porque no lo quiera, sino porque simplemente no quiere heredarle porque él tiene toda la potestad de conseguir con trabajo cualquier propiedad o cualquier cosa que él se proponga, ¿no? Simplemente no lo quiero heredar porque ese dinero quiero vender la propiedad porque quiero disfrutar de lo que yo construí. Tú puedes disponer de tus inmuebles a título oneroso. Es decir, tú puedes vender todas tus propiedades estando en vida e irte a un crucero de por vida, vivir en cruceros, ¿ok? Lo que tú no puedes hacer es en vida regalar tus inmuebles si tienes herederos forzosos. Por ejemplo, en el caso de Carolina, la señora no podría donarle la propiedad a su sobrina porque tiene hijos. Y si se lo dona, esos hijos podrían mañana venir y pedir la ineficacia de ese acto jurídico. Ojo, no la nulidad, ¿ok?
¿Por qué? Porque ella podría quedarse, la sobrina podría tener el tercio de la propiedad, porque uno puede disponer como quieras de un tercio de lo que tú quieres, de lo que tú tienes. Tú tienes 3 casas, una de las casas tú se la puedes dejar a quien quieras. No tiene que ser ni familia, ¿ok? Pero si tú tienes herederos forzosos, tú tienes que incluir a tus herederos forzosos para todo lo que, o sea, si tú quieres regalar tus propiedades, no puedes sacar a tus herederos forzosos del tal. Pero tú en vida puedes vender tus propiedades. Hubo un caso muy sonado de un hijo que demanda a su padre diciendo de que el padre está vendiendo las propiedades y que lo que quiere hacer es evitar dejarles herencia. ¿Y qué dijo el juez? Un momentito, los padres no tienen ninguna obligación de dejarle herencia a sus hijos. Y si obviamente quedan inmuebles, los hijos tienen derecho a heredarlos. Pero un padre en vida, siempre y cuando esté en pleno uso de sus capacidades mentales, uno en vida puede vender todo lo que tú quieras. No tienes obligación en vida si tú no quieres dejarle nada a tus hijos. Pero lo que no puedes hacer es regalar tus propiedades, porque si las regalas, ahí sí pueden venir tus hijos y demandarte. Ya, no donaciones. No, solo puedes donar un tercio de lo que tú tienes. Ok. Un tercio de Venta lo que tú aprobada. tienes. Ah, ventas sí, ventas no hay ningún problema. ¿Ok? Ujú. Importante la información. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Vamos a la parte práctica, lo que siempre me preguntan. Claudia, ¿qué documentos debo presentar o debe presentar el cliente al notario o al juez para ser declarados herederos? Lo primero es la solicitud de sucesión intestada, la que debe estar firmada por el heredero, por cualquiera de los herederos, ojo, ¿no? Y autorizada por un abogado, ya sea judicial o notarial, tiene que haber una solicitud. ¿Qué va a indicar esta solicitud? Evidentemente va a indicar cuáles son los artículos, cuáles son los inmuebles, dónde falleció, por qué los herederos tienen derecho, porque son hijos, porque son esposos, por qué tienen derecho, ¿no? Adicional a la sucesión tiene que ir acompañada de documentación fehaciente que demuestre la filiación con el causante. Por ejemplo, primero la partida de función, evidentemente, ¿no? Para demostrar que la persona ha fallecido. Segundo, la partida de matrimonio, si es que hay cónyuge. Las partidas de nacimiento para los hijos, importantísimo acá. Hijos nacidos dentro del matrimonio pueden haber sido firmados solo por la mamá, ¿ok? Pero si un hijo nació fuera de matrimonio, tiene que haber sido reconocido por su padre. Si no fue reconocido, es decir, no fue firmado por su padre, el notario no te va a permitir hacer la sucesión vía notarial. Les repito, para hacer una sucesión intestada notarial no puede haber dudas, no hay pelea, no hay litis. La ley establece con claridad cuáles son los requisitos que deben presentarse. En el caso del reconocimiento es por medio de firma. Tienen que estar firmados, ya sea, obviamente, si vas a hacer una sucesión de tu mamá también tiene que haberte firmado, ¿no? El certificado negativo de sucesión intestada expedida por SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de una sucesión. Es el famoso negativo de sucesión intestada. ¿Dónde lo pido? En SUNAR. ¿Cuánto cuesta? 14 soles, creo. El certificado negativo de testamento, igualmente expedida por SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite de un testamento. Tengo que probar, evidentemente, que esta persona no ha dejado un testamento, porque como les indiqué, el testamento y la voluntad del testador está por encima de una sucesión intestada. El certificado negativo de unión de hecho y o certificado de soltería. Por ejemplo, si una persona es soltera, tienes que presentar negativo de unión de hecho. ¿Dónde? SUNAR. ¿Dónde tramito el certificado de soltería? RENIEC. ¿Ok? Hay notarías que te piden certificado de soltería. Adicional a ello, las notarías te pueden pedir muchos documentos, pero uno de los que están pidiendo últimamente y he visto mucho más seguido es el histórico de RENIEC. ¿Por qué me piden el histórico de RENIEC? Sobre todo para las mujeres. ¿Okay? Porque las mujeres hasta el año 2016, si accedían al apellido de casada, perdían su apellido materno. ¿Ok? Entonces, muchas mujeres, ¿no es cierto?, han firmado a sus hijos sin su apellido materno. Y después del año 2016,
han ido y han modificado su DNI y ahora tienen su apellido materno y su apellido de casada. ¿Es la misma persona? Evidentemente que sí, pero cuando firmó a sus hijos no tenía su apellido materno. Hay muchos registradores sumamente machistas que a la mujer ni siquiera le ponían el apellido paterno, le ponían Susana de Jiménez, por ejemplo. O sea, de frente le colocaban el apellido de casada, ni siquiera le colocaban el apellido paterno. Y muchas de estas situaciones, ojo, ¿era legal? Sí, por supuesto. Obviamente los registradores lo hacían así, en ese momento era legal, pero hoy en día, 2025, eso es un impedimento para que yo pueda realizar mi sucesión intestada, porque los datos de mi madre no coinciden con mi partida de nacimiento. ¿No? Quisiera que todos ustedes saquen su partida de nacimiento a ver si los datos de sus padres están correctamente llenados, sobre todo el de mamá. El de papá siempre lo ponían completo. El de mamá era el que muchos hacían lo que les daba la gana, ¿no? Entonces, el histórico lo que va a demostrar, por ejemplo, es cómo pueden haber ido cambiando tus datos a lo largo de la vida, ¿no? De repente en un momento tenías tu apellido de soltera, luego tu apellido de casada, luego tu apellido de soltera o no materno y de casada. Eres la misma persona, pero tus apellidos han ido cambiando, ¿no es cierto? El orden de tus apellidos. Y te piden un histórico de RENIE. El histórico de RENIE cuesta menos de 50 soles y demora hasta un mes. Ojo con eso, hasta un mes. ¿Preguntas sobre los documentos necesarios para la sucesión? ¿Alguna Doctora, buenas pregunta? tardes. Le habla Gisela. Hola Gisela, ¿cómo estás? Dime. Una consulta. Mira, tengo una clienta que quiere vender su casa, pero ¿qué pasa? Hay un tema que la pareja sacó el pie del plato, entonces él tiene otra familia ahora, pero ellos construyeron una casa dentro de su familia, construyeron una casa de 3 pisos, de lo cual todavía está como un certificado de sucesión, de posesión. Ujú, Entonces, como el señor sacó el pie del plato, tiene otro hijo, ujú, entonces, y uno de los hijos es mayor. Entonces, para que no haya conflicto, creo que ellos conversaron que de él su 50% iba a ujú, pasar para el hijo mayor. Entonces, lo que hizo un documento de, como no tiene título todavía la casa, se hizo ujú. como una compra-venta hacia su hijo su 50%. ¿Es necesario que todavía haga una carta de renuncia o ya no ya? Lo que pasa es que, recuerden algo, la posesión no ingresa a los derechos hereditarios. La posesión es real, es constante. La persona mantiene la posesión y esa es la persona a la que la vas a titular. En este caso, los que se han quedado los hijos están siendo los nuevos posesionarios, no tanto por herencia, sino porque están manteniendo actos posesorios. Entonces, si ellos llegan a un acuerdo y ellos empiezan a pagar en la municipalidad a su nombre, eventualmente ellos van a poder regularizar su derecho de propiedad, pero no por haber sido herederos, sino porque están manteniendo actos posesorios dentro del inmueble. No, esa es Lo la que diferencia. se hizo un documento, Ujú, tienen un problemita, entonces han ido a un abogado y le ha redactado un documento como una compra-venta que se le hizo a su hijo. Y ahora el abogado le dice que tiene que preparar un documento donde el señor renuncie. Yo le digo, no creo que sea necesario porque se ha hecho una compra-venta. Para que, o sí, sea, si bueno, fuera, si hay uno, como le digo, como te digo, o sea, si ha hecho una compra-venta o una transferencia de posesión, que es lo correcto, ya no ingresa el tema de la sucesión, ¿no? Pero no sé, habría que leer qué es lo que te está proponiendo, ¿no? Ya, doctora, gracias. Quería Ok, saber eso. ok, ok. Acá más o menos encontré en internet. ¿Cómo tramitar? Ay, espérense, ¿quién me está escribiendo? A ver. Tengo un cliente de 80 años que es viudo y adquirió un terreno, hoy lo quiere vender, tiene hijos. Ya, ok. ¿Y cuál es la pregunta? Me dices que tienes un cliente de 80 años que es viudo y adquirió un terreno. Imagino que lo adquirió viudo y lo quiere vender, tiene hijos. Si lo quiere vender, sus hijos no intervienen para nada si el inmueble lo adquirió viudo, ¿no? Él puede venderlo mientras pasa su examen médico.
Por supuesto, porque ellos no son dueños. Por eso te pregunto, si la propiedad fue adquirida por él, ya estando viudo, por el papá, que era viudo cuando lo compró, él no necesita la intervención de sus hijos. Pero si él compró el inmueble con su esposa y su esposa fallece, evidentemente, ahí sí, él es dueño con sus hijos. Entonces tienes que tener claro si el inmueble lo compró viudo o lo compró casado. Porque si no, ahí sí tendrían derechos los hijos, ¿no? Ok. ¿Cuál es el procedimiento? Presentar la solicitud escrita en la que se consideren a los herederos. Esta debe contar con la firma de un abogado. Presentación de los documentos originales y actualizados. Todo es actualizado, ¿ah? Copia certificada de la partida de función, copia certificada de la partida de nacimiento, del presunto heredero, relaciones de los bienes, conocidos del causante, entre otros que hemos visto anteriormente. La publicación de la sucesión intestada en el diario peruano, en el diario oficial del peruano, en caso haya terceros que desconozcan el tema. Obviamente, salen las publicaciones y se dice que fulanita tal se ha presentado en el despacho notarial pidiendo la sucesión de tal persona. Si alguien cree tener derecho, tiene, creo que 30 días, creo, para presentarse en la notaría. ¿No? ¿Quién podría tener derecho? Un hermano, por ejemplo. ¿Qué pasa si se aparece un hermano en la notaría y dice, yo no he sido incluido en la sucesión? El notario puede agarrar tu expediente y mandarlo al juzgado de paz. ¿Ok? Lo manda al juzgado de paz. Todo lo que pagaste en notaría no te devuelven ni un sol, evidentemente. ¿Ok? Igual el procedimiento va a seguir, pero ya no lo va a ver el notario, salvo las partes lleguen a un acuerdo y ya se rectifique que no es solo un heredero, sino son dos. Eso también puede pasar. El notario puede continuar siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Y finalmente, la inscripción de la sucesión intestada en SUNAT. ¿Ok? Debe inscribirse. ¿Dónde se inscribe? En el registro de sucesiones intestadas. Luego de inscribirse en el registro de sucesiones intestadas, recién se hace el traslado de dominio a la propiedad. Ese es el orden. Ha habido casos en que ustedes me dicen, pero Claudia, el señor sí ha hecho la sucesión, pero no hizo el traslado de dominio a la propiedad y la propiedad en el registro de propiedad inmueble sigue saliendo a nombre de los padres. No. Entonces, no es que no haya sucesión, no, sí hay sucesión, pero no se ha hecho el traslado de propiedad. Esas son las diferencias que tenemos que aprender para tenerlo mucho más claro. ¿Ok? Entonces, terminé mi PPT. Preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Ok. Para mí creo que es sumamente importante de que de alguna u otra manera tratemos de que nuestra operación sea lo más segura posible. No somos adivinos, pero sí considero que podemos tomar ciertas acciones que van a que la posibilidad de un problema referente sea mucho menor y en caso surja sea antes del proceso de venta. De alguna manera para anticipar documentos, para tener la certeza de que el hermano que no se ha incluido no va a aparecerse el día de la venta, hacer un escándalo, ¿no es cierto? Y poder proteger a la parte compradora. Adicionalmente a ello, les vuelvo a repetir, la suma que se entrega en la minuta no debe ser una suma muy alta, ¿ok? Hay casos y hay casos, yo no les voy a decir que no, pero hay que tratar de evitar que el monto que se libere en la firma de la minuta sea muy alto, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre hay riesgos. Y la parte que está más vulnerable en una operación de compra-venta hasta que no se firme escritura pública es el comprador. Así vengan los vendedores y te digan, no, es que yo estoy firmando una minuta con traslado de dominio. Sí, señor, está firmando una minuta con traslado de dominio, pero si no se firma escritura, ¿no es cierto? El cliente comprador no puede ir y tomar posesión de la propiedad. Porque la minuta dice claramente que para poder tomar posesión yo tengo que haber cancelado y firmado la escritura pública. Entonces, tengamos siempre claro de que la idea es proteger a ambas partes. Esa es nuestra consigna, protegemos a vendedor y a comprador. Pero de manera clara, la parte más expuesta siempre va a ser el comprador, porque está dando dinero, ¿me entienden? Me está dando dinero. Y ustedes saben que una operación con banco, al menos acá en Lima, puede tardar hasta 3 semanas. Puede tardar. Y en ese interín de tiempo pueden suceder muchas situaciones, ¿no? Hasta de clientes que dicen, ay, yo no quiero vender. Porque así hay gente que tiene
el mínimo respeto contractual, no respetan lo que firman, ¿no? Cuando ustedes vean que hay clientes vendedores que de por sí se dan cuenta que de repente no van a respetar o son muy volubles, legalicen firmas en la minuta. Díganle al comprador que pague su legalización de firma y que firme con legalización de firmas, para que mañana más tarde ese vendedor voluble que un día quiere vender y el otro día no quiere vender y mueve a todos, ¿no es cierto?, sepa que si no vende va a tener que pagar una penalidad. Y cuando ya te tocan el bolsillo, piensas con más serenidad si realmente vas a incumplir el contrato, ¿no? Esa siempre va a ser la recomendación. Ok, entonces creo que ya la próxima semana no nos vemos porque Marisol va a dar una capacitación la próxima semana, el día martes. Pero creo que me queda una, pero para la siguiente semana. A la siguiente semana. ¿Ok? Ahora voy a hacer, aunque creo que ha pasado, pero ahora voy a pasar el PPT también. ¿Ok? Ok. Gracias, listo. Se cuidan mucho. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Claudia. Gracias. Chao. Gracias. Cuídense. Gracias. Chau, chau. Chao, cuídense.